En España, el precio de la compra ha aumentado significativamente en los últimos años. Un estudio indica que la cesta básica de la compra es un 47% más cara que hace 4 años. Los consumidores han cambiado sus hábitos de compra buscando opciones más económicas como marcas blancas para ahorrar. Hoy voy a estar 24 horas comiendo por €1 para comprobar si puedo tener una dieta equilibrada o al menos no quedarme con hambre. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hace mucho que no hacía un reto así por mi canal. Es verdad que hace poco hicimos el 24 horas comiendo rosa, pero en ese reto yo no iba a pasar hambre. Simplemente era transformar mi comida para que se convirtiese en rosa. En el día de hoy yo sé que hambre voy a pasar. Me gusta mucho comer, como muchísimo. Y yo pues no sé qué voy a encontrar por €1 en el Mercadona, pero estoy segura de que más de un plato no. Sobre todo por cómo está la situación actualmente en los supermercados. Yo creo que nunca antes habían estado tan caros. Nunca antes un carrito de la compra había costado tanto dinero, así que no sé qué vamos a poder encontrar por €1, pero sé que muy poca cosa. Este reto tiene unas normas claras. La primera norma: el agua no cuenta dinero. Lo segundo que tampoco cuenta dinero es el aceite. Y lo último que tampoco se cuenta son las especias. Así que una vez explicado esto, dejo por aquí mis redes sociales para que me podáis seguir y saber un poco más de mi vida. Y no me enrollo más, que nos vamos al supermercado, que me muero de hambre de desayunar. Ha llegado la hora. Hemos llegado al Mercadona y la verdad que para este reto no me va a hacer falta un carrito grande. Con uno pequeño me conformo. ¿Qué hambre vas a pasar hoy, eh? A ver, ojalá que no, la verdad, pero es verdad que con €1 creo que te da para comer y cenar, pero no para merendar, ¿eh? Un arroz, algo de merienda, zona de dulces que sea así individual, rollo un donut o un dulce o algo. No me hizo falta mucho tiempo para darme cuenta de que todo estaba carísimo, que hasta unos yakisobas de marca blanca costaban 90 céntimos y la sopa de sobre, que de pequeña costaba 30 céntimos, ahora costaba 60. Mira, no, la de pollo vale 50 céntimos. 50 céntimos. A ver si encontramos los otros 50 céntimos en el resto de comidas. Y lo mismo pasaba con la pasta, con la verdura, con los zumos y con todo. Tenemos aquí toda la zona de productos a granel, como he dicho, pero bueno, 90, 55 es lo más barato. Es verdad, puedo coger la sopa y 50 céntimos de barra sería 50-50, €1, y puedo merendar pan con aceite, comer sopa y cenar lo que me sobre de la sopa con el pan. Así que vamos a coger uno. Uy, este está blandito. Bueno, ya he llegado de la compra para que veáis que me ha costado €1 justo. Está la opción de desayunar un poco de pan con agua o dejarnos el pan para la merienda y la cena. O la comida, una de las dos. Entonces yo lo que he pensado es, como tengo mucha hambre pero puedo aguantar, voy a desayunar un vasito de agua y luego comeremos la sopa con un poco de pan. Y merendaremos pan con aceite y cenaremos sopa con pan. Pan con sopa, sopa con pan. Pan con sopa, sopa con pan. Pan con sopa... ¡Qué triste, qué triste, qué triste! Al menos está fresquita. Este es mi desayuno. A ver si así pues me voy espabilando un poco. A mí me falta mi café, mi tostada, como todos los días. Yo no sé vivir sin mi café. Yo no sé vivir sin mi tostada, pero hoy toca hacerlo. Y es que yo creo que lo más duro de este reto va a ser darme cuenta cómo hay personas que de verdad sobreviven con €1 al día y cómo estas personas malviven por culpa de la inflación de los supermercados. Hasta la hora de la comida. Bueno, ya ha llegado la hora de comer. La verdad, no sabéis el agujero negro que tengo en el estómago. Si me veis un poco diferente es que he aprovechado porque no podía entretenerme de ninguna manera sin pensar en la comida, así que me he ido a la piscina, me he bañado y por eso tengo el pelo un poco de leoncilla, ¿vale? Me encuentro mal y todo, estoy un poco mareada, así que qué mejor que hacernos pues una sopa caliente y un poco de pan a 35 grados. Y es que yo tengo el gran problema que cada vez que no como me pongo de muy mala leche. Entonces, por favor, necesito ya rellenar un poquito este estómago, por favor. Yo os prometo que no sé cómo hay familias que de verdad no tienen esos recursos o no llegan a fin de mes o lo que sea y de verdad tienen que estar pues a lo mejor sobreviviendo días por €1 o incluso bastante tiempo. Y es que hoy en día, aunque cojas cosas básicas como leche, huevos o productos de limpieza, ya la compra se te sube a más de 80 euros. Y esto es algo que no todo el mundo puede permitirse. Sobre todo cuando solo sube el precio de las cosas. Pero
pero no el precio de los sueldos. Hay veces que me ha costado muchísimo llegar a final de mes y me ha costado mucho hacer la compra y a veces he tenido que estar comiendo pasta con aceite. Y lo digo así tal cual porque, como ya he dicho, para mí sois mis amigos, sois de tú a tú y yo a veces he tenido que vivir esa situación. Entonces, ¿en qué momento va a parar esto de subir y subir y subir y subir y subir? Es que no para. Vamos a abrirla. Pues huele muy bien. Qué bien, me encanta el agua, es mi bebida favorita, literal. Y muchas personas pensarán que yo vengo de una familia rica o que vengo de una familia bastante adinerada, y la cosa no es así. Tampoco voy a decir que mi familia sea una familia pobre, porque no es así. Y me estaréis diciendo, Raquel, ¿por qué cuentas esto? ¿A nosotros qué nos importa? Pues bueno, estaba contando esto porque la sopa de sobre en concreto me recuerda muchísimo a mi infancia. Yo todas las noches comía sopa de sobre con un poco de pan, básicamente la comida que me estoy haciendo ahora mismo, pero siendo la Raquel de hace 13 años. Y bueno, pues para mí me da mucha melancolía, la verdad, hacer este tipo de cosas, y me acuerdo mucho de mi mamá, entonces pues es algo que me gusta mucho recordar. Y bueno, pues aquí tenemos el pan, vamos a echarle un poquito de sal y vamos a echar un poquitito de aceite, 1, 2, pues me ha quedado un plato bastante grandecito, el pan, y me ha sobrado la misma cantidad para la noche. Bueno, me he recogido ya el pelo para comer. Yo estoy muy contenta ahora mismo porque por fin me estoy metiendo algo en el estómago, pero también he de decir, un día comiendo esto se me va a hacer un poco pesado, la verdad, porque yo odio repetir comidas, en plan, yo no puedo nunca comer lo mismo que ceno, porque de pequeña me pasaba eso, que como no teníamos mucho presupuesto para comidas, comía y cenaba lo mismo. Entonces es algo que ahora de mayor he renegado completamente. Entonces, claro, un día va a estar muy bien, pero imaginaos todos los días comiendo esto. Porque claro, con 1 euro al día no te da para comprarte carne, ni pescado, ni leche, ni nada. Es sobrevivir alimentándote de alimentos demasiado básicos o procesados, lo que te impediría tener una dieta equilibrada y al final te acabarían faltando los nutrientes necesarios para sobrevivir. Entonces, ¿sobrevivir por 1 euro? Se puede sobrevivir. ¿Sobrevivir por 1 euro estando sanos? La verdad no creo. Yo creo que si esto se repite por semanas o varios días, literalmente ya te estás encontrando mal porque te faltan nutrientes, te faltan vitaminas y te falta de absolutamente todo. Y con mucho gusto me comí toda la comida que habíamos preparado. Pues ya he comido. Me he quedado con bastante hambre, pero al menos un poco mejor me encuentro. Ya no me encuentro tan mareada, pero es verdad que tengo hambre. O sea, yo me comería otro plato de sopa perfectamente, pero la tengo que guardar para la cena. Bueno, ha llegado la hora de la cena. No he merendado nada porque me he estado haciendo las uñas, aunque bueno, ha sido un poco intento porque mirad qué mal me han quedado, porque me he pasado echándome capas de pintura, así que voy a intentar solucionármelas ahora, además de que he estado haciendo un montón de publicidad, editando un montón, y el caso es que cuando he querido merendar eran ya las 8 de la tarde y he dicho, pues ya merendar, ceno directamente, así que aquí estoy. Con mi sopita, con mi pan que encima se me ha quedado un poco. Y nada, voy a comer porque la verdad tengo bastante hambre. No me apetece nada volver a comer sopa, pero es lo que hay. Se me ha quedado el fideo un poco reblandecido, pero bueno, es lo que hay. Esta es mi cena de hoy y tengo bastante hambre, así que espero que por favor me deje bastante bien para no irme a dormir con todo el agujero en el estómago. Así que las conclusiones de este vídeo son: 1. Comer todo el día por 1 euro cansa demasiado. 2. No puedes sobrevivir comiendo por 1 euro al día. 3. Menos mal que el agua y las especias estaban incluidas, si no la verdad que no hubiese hecho este reto. Y es que yo quería hacer este reto sobre todo por ponerme en la piel de las personas que no pueden alimentarse como es debido día tras día y que sobreviven con muy poco dinero al mes. Y sinceramente, mejor no me he podido poner en su posición. Aunque este vídeo haya sido solo por 24 horas, estoy dispuesta a hacer un 100 horas para comprobar realmente cómo es estar una semana comiendo por 1 euro. Así que si quieres ver este vídeo, dale un buen like y suscríbete para saber que apoyas mi contenido.